Un video viralizado en TikTok afirma que las autoridades han ido cambiando la versión y rebajando la inmunización que proporcionan supuestamente las vacunas contra la COVID-19, pasando de un 95% hace un año a decirse ahora que solo protegen de la muerte. La explosión de casos de coronavirus en multitud de países, pese a tener un alto porcentaje de la población inmunizada, como es el caso de España, está sirviendo de argumento a negacionistas y antivacunas para poner en tela de juicio la efectividad de estos fármacos frente al virus. Sin embargo, las evaluaciones y datos iniciales sobre la eficacia de las vacunas no se han modificado con el paso de los meses, aunque las nuevas variantes sí han mermado parte de su protección, como explican expertos consulados por F-Verifica. Eficacia no es lo mismo que inmunización. La grabación difundida en TikTok alude al concepto de inmunización de las vacunas e indica que este ha sido reducido por las autoridades con el paso de los meses, pero ese término nunca fue empleado en los estudios y datos de vacunación que se publicaron una vez las farmacéuticas solicitaron la aprobación de sus preparados. Por ejemplo, la evaluación de la vacuna de Pfizer-BioNTech, la primera que aprobaron las autoridades europeas y estadounidenses, concluyó que esta pensaba en una eficacia y no inmunización en torno al 95%. En este sentido, se hacía referencia a la eficacia frente al riesgo de padecer infección sintomática, una cifra que se eleva al 100% con respecto al peligro de sufrir una COVID grave, explica F-Verifica, el inmunólogo y vicerrector de la Universidad de Valladolid, Alfredo Correll, quien precisa que estos estudios son válidos para la variante original. Desde que se publican las primeras conclusiones sobre cada una de las vacunas tras superar sus respectivos ensayos clínicos, las autoridades y las farmacéuticas han ido monitorizando su eficacia frente a las nuevas variantes, constatándose una pérdida de la respuesta inmune, que sin embargo no ha alterado los primeros datos difundidos. Como confirma Correll, estas conclusiones iniciales no son válidas ni para la variante Delta, contra la que las vacunas ya mostraban menor eficacia, ni para Omicron, con una efectividad incluso inferior. Por eso hay tantos contagios, sostiene el inmunólogo, quien no obstante recalca que las vacunas siguen protegiendo a un nivel muy alto de la sintomatología grave. Esa es la gran diferencia. Una persona no vacunada puede morirse y otra vacunada lo pasará como un catarro, apunta. En términos similares se expresa Jaime Pérez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología, AEV, quien afirma que los datos de efectividad después de unos meses de la pauta de vacunación son bajos en lo que respecta a la infección o enfermedad sintomática, aunque la protección continúa siendo alta contra los cuadros graves. La vacuna tiene una efectividad muy alta frente a la infección y lo estamos viendo todos los días, que muchísimas personas vacunadas se están infectando, expone. Pero para prevenir la hospitalización, la protección, dice, es muy buena y duradera, entre unos 6 y 8 meses después de la dosis de refuerzo en los mayores de 60 años y de la pauta convencional en los menores de 60. Los datos corroboran estas afirmaciones. En España hace un año se notificaron más de 1.200 muertes en 14 días. Según la información publicada por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en ese periodo se situaba en los 272,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 128.017 contagios. Ahora, con una incidencia acumulada de 2.295 casos y con más de 1 millón de contagios registrados en las últimas 2 semanas, desde el 22 de diciembre, las defunciones notificadas se sitúan en 531, es decir, con una incidencia que multiplica por 8 la del año pasado. Se han registrado menos de la mitad de las muertes. Las vacunas siguen siendo eficaces contra Omicron, aunque la variante Omicron, que se documentó por primera vez en noviembre, tenga más facilidad para escapar a los anticuerpos naturales y los generados por las vacunas. Las inyecciones y la infección sí ayudan a generar una respuesta inmune contra esta. Los anticuerpos son menos útiles para las variantes, aclara Correll. Eso va a ir asociado a que una persona que se infecte con Omicron tendrá unos días de catarro, pero luego terminará porque su inmunidad de células T, las de memoria, siguen siendo buenas y tardan entre 3 o 4 días en activarse. Estas células de memoria son, en palabras de este inmunólogo, como el general del ejército, que pone en marcha todo el proceso para evitar una mayor propagación del virus. La inmunidad adquirida por infección o por las vacunas ayuda a que el cuerpo lo reduzca, como el mismo atacante, pero con otro disfraz, ilustra por su parte Pérez.
leves. No va a ser igual que como cuando no teníamos inmunidad frente a ninguna variante, asegura. Ello provocará que progresivamente las olas pandémicas, cuanta más inmunidad tenga la población en su conjunto, irán siendo más débiles, y especialmente más débiles frente a un efecto grave. En resumidas cuentas, las vacunas siguen siendo eficaces contra la sintomatología grave que puede producir el coronavirus. La eficacia de estas no se ha revisado a la baja con el paso de los meses, aunque su protección para síntomas leves sí se ha visto reducida frente a las nuevas variantes.